Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Este domingo habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Nicolás Maduro, que ya lleva 11 años en el poder, busca un tercer mandato. La oposición finalmente se unificó en la plataforma de la Unidad Democrática y postula como candidato a la presidencia a Domingo González Urrutia. En total son 10 los candidatos que compiten, pero solo 2 tienen posibilidades reales de ganar las elecciones. Las elecciones son el producto de negociaciones que comenzaron en Noruega, continuaron posteriormente en México y concluyeron en Barbados con un pacto para la celebración de elecciones. El pacto se ha cumplido solo parcialmente. La oposición ha tenido que salvar muchas dificultades. Primero, recuerden ustedes, María Corina Machado, la primera en ser señalada como candidata de la oposición, fue invalidada por el régimen de Maduro. Lo mismo ocurrió posteriormente con la sucesora Corina Yaris, que finalmente fue, sustituida por González Urrutia. Es bueno recordar que Nicolás Maduro fue señalado por Hugo Chávez como su sucesor. Chávez gobernó Venezuela durante 14 años. Si usted suma lo que gobernó Chávez con lo que ha gobernado Venezuela, Maduro en Venezuela, en total son 25 años. Maduro ganó legítimamente las elecciones en marzo de 2013. Eso lo reconoció todo el mundo. Y 2 años después entonces perdió las elecciones de medio término. Y la oposición pasó a controlar el órgano legislativo. Pero la oposición ya radicalizada, que entendió que la correlación de fuerza política había cambiado, entonces pretendió utilizar su influencia en el legislativo para destituir a Maduro, para acelerar su caída del poder. Y entonces ahí se produjo un escalamiento de las contradicciones internas y el gobierno pasó a reprimir fuertemente a la oposición. Todo esto lo alentó la Organización de Estados Americanos, presidida por el actual secretario general, que incluso llegó a amenazar con llevar a Maduro a la Corte Internacional de Justicia. Maduro, insisto, respondió entonces a todo esto reprimiendo a la oposición. Yo recuerdo que dijo, voy a radicalizar la revolución. Y efectivamente así lo hizo. Nicolás Maduro y Daniel Ortega accedieron al poder de manera legítima y devinieron en gobiernos ilegítimos. Casi también el mismo trayecto ha recorrido Cuba, aunque el gobierno de Cuba gozó, hay que recordarlo, de amplia legitimidad hasta hace relativamente poco tiempo. El caso de Cuba es un poco diferente al de Venezuela particularmente, en el sentido de que cuando triunfó la Revolución Cubana era imposible llegar al poder por la vía electoral. Y entonces Fidel Castro organizó una guerrilla, derrotó a la dictadura y pues ahí inició el proceso de la revolución. La etapa democrática en América Latina, hay que recordarlo, comenzó en el año 1978, 20 años después del triunfo de Fidel Castro. Porque, en el 79 todavía, América Latina estaba bajo el dominio de gobiernos dictatoriales. Recordemos el caso, por ejemplo, de Argentina, en donde gobernaba el general
Jorge Rafael Videla, o el caso de Chile, gobernado por Augusto Pinochet, que en el 73 derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende con el respaldo de Estados Unidos. Uruguay estaba también bajo un gobierno militar. Lo dirigía Aparicio Méndez. En Paraguay estaba el dictador Alfredo Stroessner. Y en Bolivia, el dueño del país era Hugo Banzer. Hugo Banzer era uno de los tantos dictadores latinoamericanos. Brasil estaba en ese entonces también bajo un régimen militar, aunque ya se había iniciado un proceso de apertura. Perú en ese año estaba gobernado por Francisco Morales Bermúdez, quien lideraba una dictadura militar. Y lo mismo ocurría con Ecuador, que estaba bajo el liderazgo de Alfredo Poveda. Algunos países latinoamericanos o tenían dictaduras o tenían regímenes autoritarios. Bueno, ya mencionamos el caso de Nicaragua, gobernado entonces por Tachito Somoza, Tacho Somoza de Baile. Los Somoza gobernaron unos 42 años Nicaragua. La revolución sandinista triunfó en el año 1979. Y también se puede decir lo mismo en Guatemala, que estaba gobernado por un general, Eugenio Leugerud García. Y entonces uno se puede preguntar, bueno, pero ¿a cuántos dictadores latinoamericanos le organizaron una oposición armada como ocurrió con los sandinistas en Nicaragua? Los sandinistas que accedieron al poder producto de una insurrección armada contra un gobierno dictatorial que llevaba 43 años en el poder. Y bueno, poquito después ya los nicaragüenses se estaban enfrentando a la contra, un grupo armado por Estados Unidos, entrenado por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos. Y esa era la realidad de entonces de América Latina. Es bueno señalar que cuando en ese contexto se celebraron elecciones más o menos justas y como consecuencia accedieron al poder individuos independientes, entonces la mayoría de esos escogidos fueron derrocados por el gobierno de Estados Unidos. Fue el caso de Juan Bosch en el año 1963. Estados Unidos toleró a Trujillo durante 30 largos años. Trujillo fue un producto de una intervención estadounidense. Gobernó 30 largos años. Y a Bosch no lo toleraron más que 7 meses. Esa es la realidad de aquel entonces. ¿Quién derrocó a Allende en el año 1973? Bueno, Pinochet con el respaldo de Estados Unidos. Cuba fue escenario de la guerrilla encabezada por Fidel Castro. Triunfó en el 79, pero ya en el 61 hubo un intento de derrocar al gobierno de Fidel Castro. Y bueno, ese fue uno de los tantos intentos. Contra Hugo Chávez, que fue el producto de elecciones libres, hubo también un intento de golpe de Estado. Lo mismo ocurrió con Evo Morales, en más de una ocasión. Y en Bolivia hubo hasta un intento de secesión.
Lo propio ocurrió con Correa en Ecuador. Y también contra Ortega, que ganó legítimamente elecciones, aunque después devino en gobierno ilegítimo. Y eso ocurrió donde quiera que hemos tenido gobiernos progresistas. Si no se ha hecho de una manera directa, se ha hecho de forma indirecta. El caso, por ejemplo, de Lula en Brasil. Lula no está preso hoy porque hubo un hackeo que alguien hizo y descubrió pruebas que obligaron su puesta en libertad. Y entonces hoy, en el siglo XXI, los que luchan por la democracia se permiten invitar a un criminal de guerra para que pronuncie un discurso ante el Congreso Nacional. Eso ocurrió con Netanyahu ahora recientemente, que ha cometido una masacre contra los palestinos en el territorio de Gaza. Es importante tener presente todos estos capítulos de la historia reciente de América Latina para poder entender lo que está ocurriendo hoy en Venezuela y en otros países, en la región en sentido general. Maduro organizó elecciones en el año 2018, que ganó, pero fueron elecciones cuestionadas por la oposición. Y entonces, desde el 18 está en entredicho la legitimidad del gobierno que ha presidido Maduro. Hoy está en una situación realmente difícil, porque primero sufre el desgaste natural que produce un ejercicio prolongado del poder. El gobierno ha sufrido las sanciones de Estados Unidos. Esto lo repite Maduro una y otra vez. Y es un factor, es una realidad. La oposición hoy está unificada. Siempre estuvo dividida, pero hoy logró realmente unificarse, presentar una opción única. La gestión de Maduro ha sido un desastre. Hay 7 millones de venezolanos fuera del país que han tenido que salir huyendo de la realidad que se vive hoy en Venezuela. Y las encuestas, bueno, pues no favorecen a Maduro. La peor dificultad que enfrenta Maduro actualmente es que por su historial de represión de la oposición, nadie confía en su gobierno. Aunque gane las elecciones, suponiendo que eso pueda ocurrir de manera legítima, no podrá evitar las dudas sobre la legitimidad de los resultados. Maduro incluso ha sido criticado por la parte más sensata de la izquierda latinoamericana, como es el caso, por ejemplo, de Lula da Silva en Brasil. Primero lo criticó por el manejo que hizo Maduro de las diferencias entre Venezuela y Guyana por el asunto este del Esequibo. Maduro intentó escalar para sacar de eso beneficio político. Luego le exigió elecciones transparentes a Maduro cuando se vio claro el intento del oficialismo por bloquear los candidatos de la oposición. Y luego entonces lo criticó también por decir que si no ganaba el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que es el que postula a Maduro, habría un baño de sangre en el país. Maduro, bajo presión, tuvo que negociar los acuerdos de Barbados y abrir espacios para la participación. Y en este proceso, el venezolano ha ido perdiendo el miedo. Y cualquier duda sobre los resultados de las elecciones pudiera provocar una auténtica insurrección popular en Venezuela. El próximo domingo será un día importante para este país. Maduro nunca había estado en la situación de aislamiento en que se encuentra hoy en día. Reitero que hasta buena parte de la izquierda latinoamericana cuestiona la legitimidad de su gobierno. Maduro incluso prohibió que Alberto Fernández de Argentina participara como observador. Alberto Fernández, a quien no se le puede suponer un sesgo
contra Maduro. Y en esa situación yo creo que esto es una actitud, una decisión de Maduro que retrata, que pone en evidencia cuál es la situación que tiene hoy en día.